Bienvenidos a nuestro corazón limpio. Estábamos en el jardín botánico para oración para paz y evangelización personal y personal, pero aquel momento yo he olvidado tocar el botón y por eso no ha grabado sonido. Entonces tenemos imagen, yo ahora hablando en mi casa sobre el mismo contenido, sobre David y Basabé. Bueno, que eso, como hablando, segundo Samuel, capítulo 11. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra. Es primavera, hay tiempo de los reyes salen a la guerra. David envió a Joab, era jefe de ejército, y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y situaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después de descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, y esposa de Urías e Hitita, Eteo. Entonces no es israelí, pero Eteo, Hitita. Él, muy fiel a David, y bueno, es general, ¿no? Así que David envió mensajero para que la trajeran. Y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo mensuales. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Bueno, así que David solamente consolar a mujer ha visto hermosa, Betsabé. Él sabía alrededor del palacio, general o quizá oficio alto nivel, sus casas se daban alrededor del palacio. Y bueno, él envió mensajero que traiga solamente una consolación a ella, o quizá dificultad sin marido, porque su marido está luchando contra enemigo. Y entonces una consolación, pero solo dos, hombre y mujer, queda en habitación secreta. Bueno, demonio tentando, salen un deseo de sexo. Rápidamente será unión, sin intención. Bueno, como algo ocurre, ¿no? Por eso yo creo que salen un deseo de sexo, viene por demonio. Es verdad, yo también tengo confirmación. Por eso, como no mi pensamiento ni deseo, sino una tentación de demonio. Y es seguro, yo seguro, no hay la Biblia todavía, pero nosotros, descendientes de Adán, entonces quisiera ser Dios, y eso como nuestro ego siempre buscando más arriba, más arriba, más arriba, más escalera más alto. Entonces, estudio, negocio, 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 negocio. Y quizás trabaja, ganar más, más. Estas cosas salen nuestro ego. Pero pecar algo, por ejemplo, tomar alcohol, droga, marihuana, etc., todo viene, demonios, se meten en su pensamiento. A un momento pensando algo, se meten a nosotros. Por eso no sabemos, necesitan don de discernimiento, ahí necesario. Por eso borrar nuestro pensamiento como ser más arriba, más arriba. Apóstoles también peleando, más arriba, más arriba. ¿Quién es grande? Mayores.
pelean, ¿no? Entre ellos. Pero como pecado, o dañar a alguien, o robar y todo viene pensamiento, demonios. No yo he hecho culpa a todos demonios, pero nosotros somos culpables, responsables de nuestro acto, pero que sepa que todo pecado es entrando demonios. Por eso Samaritana tenía 5 maridos y ahora viviendo, actualmente no es su marido, pero cuando encuentro con el Señor, recibió perdón, después ella contenta y ser evangelista, ¿no? ¿Por qué? Porque ella también sabía que antes tenía un deseo de sexo, no es suya, ¿no? Bueno, la gente que dice no importa, perdonado por Dios, y luego ella tan contenta y marchar su vida, ¿no? Bueno, así que David también puede evitar, pero en aquel momento siente más deseo de sexo. Hay único salir del pecado, es huir como Egipto José, ¿no? Si no, imposible. Cuando pastor también, siempre con su esposa, entra a una casa, pero bueno, si falta algo, solo quedaba a un lugar y de repente ocurre como unión. Por eso mucho cuidado, nosotros somos débiles. Después demonio descubre y tan molesta a comunidad, iglesia. Y bueno, que perdiendo cabeza un momento, ¿no? Por eso salir de huir, eso es importante. Bueno, ahora también yo tengo la Biblia, segundo Timoteos 2:22. Hay 2:22, 2:2:2. Más fácil para memorizar. Huye también de las pasiones juveniles. Es palabra de Pablo, hablando a Timoteo, ¿no? Bueno, y así que huye, es muy importante, ¿no? Quedan así, no puede resistir. Ese deseo viene más fuerte de la tentación, demonio. Bueno, y luego David envió un mensajero a Joab: mándame a Urías, el hijita. Bueno, así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, Urías también sabía, ¿no? Qué raro, ¿por qué le como manda que retira a Jerusalén? Quizá algo ocurrió, no sé, pero bueno, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército, fingiendo, ¿no? Para dar como algo, pregunta, Isa. Y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ahora, verdad, ¿no? Ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué tú no fuiste anoche a tu casa, después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber y comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás había semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David le invitó a cenar y lo emborrachó.
pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se lo dio a Urías para que se le entregara. ¡Qué pecado! ¡Oh! Dando carta, matarle en su mano. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urías en la línea del frente donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías, el hijita, murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de batalla. Le dijo a su mensajero: informe al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad. ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías el hitita. Por tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas. Mataron a algunos hombres de ley, entonces ellos a Urías el hitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora hoy y aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Bueno, que así después David oyeron la mujer de Urías que su marido Urías era muerto. Hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio la luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Señor le envió a Natán, capítulo 12, saliendo profeta Natán, y luego contando una parábola. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, y que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte.
y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa. Y no tuve misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palacia de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Hitita, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo matase con la espada de los hijos de Amón. Y entonces que David rompió su corazón y después murió de hijo de suyo, mujer de Urías, dio la luz. Bueno, y nosotros ya sabemos, ¿no? Después yo quiero cortar ese mensaje. Bueno, rápidamente yo quiero adelante. El episodio del adulterio de David con Betsabé marcó un antes y un después en la vida del rey David. Después de aquel pecado, David experimentó un profundo dolor, se arrepintió sinceramente y su vida y carácter cambiaron considerablemente. Aún así, cuando David ya era anciano y su cuerpo no podía calentarse, sus siervos buscaron un remedio humano trayendo a Abisag, la tsunamita, para que durmiese junto a él y le diera calor. En este momento parece que la relación entre David y Betsabé ya no era tan cercana o apasionada como antes. Abisag es un personaje enigmático en la Biblia. No buscó su propio beneficio, permaneció en silencio y finalmente desapareció de la narrativa bíblica. Algunos han especulado si la tsunamita mencionada más tarde por Salomón en el Cantar de los Cantares podría ser Abisag, pero esto no está claro ni confirmado por texto bíblico. Incluso un rey tan grande como David, si se encuentra a solas con una mujer en un lugar privado, podría perder la razón y caer a la tentación, un momento de debilidad humana que puede ocurrirle a cualquiera. Por eso es importante tener precaución y sabiduría en tales situaciones. El ejemplo de José en Egipto, que prefirió huir antes que caer en pecado, nos enseña que a veces la mejor manera de evitar el mal es escapar de la tentación. Más tarde, Adonía, uno de los hijos de David, pidió que Abisag fuera entregada como esposa para él, lo cual fue interpretado como una amenaza para el trono de Salomón. Y Adonías pagó con su vida por ese deseo. El deseo de cometer adulterio o satisfacer pasiones prohibidas no viene de Dios, sino que es una tentación que el maligno pone en el corazón humano. Si resistimos estas tentaciones y huimos de ella, recuperamos la claridad de mente y podemos actuar como rectitud. El enemigo humano siempre desea más poder, placer, reconocimiento. Los espíritus malignos conocen bien estas debilidades y buscan hacernos caer a través de ellas. Pero si
comprendemos bien estas dinámicas, podemos evitar cometer errores graves. El amor y el deseo entre el hombre y una mujer deben vivirse dentro del matrimonio porque allí reside la verdadera felicidad y plenitud. Lamentablemente, muchas personas no se dan cuenta de esta verdad fundamental y buscan satisfacción fuera de los límites que Dios ha establecido. Una cosa, yo quiero rápidamente hablar. El Abisag, la misma persona que la Sulamita del Cantar de los Cantares. Esta pregunta ha sido objeto de debate entre eruditos bíblicos, comentaristas durante siglos. Pero bueno, conclusiones está. Abisag es como Sulamita de Sunem, una joven que fue traída para cuidar y calentar al rey David en su vejez. La Biblia, específicamente, Abisag no tuvo relación con David. Después de muerte de David, Adonai, el hijo de David, pidió a Abisag como esposa, lo que resultó en su propia muerte. La Sulamita aparece en Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 13, como la protagonista femenina de los poemas de amor de Salomón. Su origen y antecedentes no están claramente definidos en el texto bíblico, aparte de su nombre, Sulamita. Bueno, algunos han notado la similitud fonética entre Sunamita de Sunem y Sulamita, parecido, pero argumentos en contra, posición mayoritaria. La mayoría de los eruditos consideran que son personas distintas. Sunem y Sulam no necesario son mismo lugar y contexto históricos y literarios son diferentes. Conclusión. No hay base bíblica sólida para afirmar que Abisag y la Sulamita sean la misma persona. Las similitudes en los nombres han dado lugar a algunas especulaciones, pero en general se entienden como personas distintas. Bueno, en esta cosa, más o menos otro día hablemos más detalladamente. Muchas gracias, bienvenidos a nuestro Corazón Limpio. Hasta pronto.